Bien, esta es la presentación del cuarto módulo del taller práctico de la evaluación de riesgos de tu puesto de trabajo, en la que vamos a ver pues, los factores de riesgos identificados derivados del uso de los equipos de trabajo y también de los que pudieran producirse, las medidas preventivas o correctoras que hay que llevar a cabo y también su planificación. ¿Qué pretendemos pues, con este módulo? Pues que sepáis identificar los factores de riesgos a la hora de utilizar vuestros equipos de trabajo, ¿vale? Y que podáis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para que sean eliminados o controlados cuanto antes. Que adquiráis conocimientos sobre la forma segura de actuar cuando detectéis algún factor de riesgo a la hora de utilizar los equipos de trabajo. Y por último, que conozcáis la forma segura de utilizar estos equipos de trabajo con el fin de tener controlados los riesgos derivados de su utilización. Bien, vamos en primer lugar a ver los riesgos, o mejor dicho, los factores de riesgos identificados en los vehículos y camiones de intervención. Comenzaríamos por el riesgo de caídas de personas de distinto nivel a la hora de acceder y de permanecer en el techo del carrozado de los camiones, ya que, bueno, pues como sabéis, se ha instalado una línea de vida, yo creo que ya una línea de vida horizontal, yo creo que ya está instalada en todos los camiones de intervención. ¿De acuerdo? Pues porque el techo está situado a una altura superior de 2 metros y que una vez que ya está instalada esta línea de vida horizontal, debéis de anclar obligatoriamente al gancho del enrollador o retráctil el mosquetón del arnés de seguridad anticaídas que os deben de haber proporcionado. ¿Qué mejor manera de eliminar el riesgo de caídas de personas a distinto nivel que el llevar a cabo esta medida organizativa? O sea, el tratar de almacenar la mayor posible cantidad de objetos y de útiles y restantes equipos de trabajo que están en el techo, pues ubicarlos en otras zonas, en otras zonas del carrozado que haga innecesario o que por lo menos se tenga que subir cuanta menor cantidad de veces al techo, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? O sea, el tratar de buscar otro lugar que no sea el techo para todo lo que esté ubicado en el mismo, como pudiera suceder, por ejemplo, con los recipientes de espumógeno, pudiendo retirar, como ves aquí en la fotografía, pues estos manguerotes que están en el carrozado lateral, perdón, y que, bueno, pues que solamente se utilizan en el caso de que se tenga que coger agua pues de un pozo cuando está bastante profunda y pues disponer el espumógeno en ese lugar. También se pueden producir estos accidentes como caídas de personas a distinto nivel, en esa forma se produciría pues, a la hora de utilizar las plataformas plegables de acceso a los armarios del carrozado lateral, en cuyo caso pues, se debe de indicar con un rótulo el peso máximo y el número máximo de personas a utilizar simultáneamente y que deberá de ser respetado. Se deberán de revisar periódicamente de forma que estén en buen estado de conservación y deberán de señalizarse con reflectantes homologados todos los bordes, ¿vale? Los bordes laterales, y lo que es el borde de la propia plataforma pues se debe de pintar con franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho, inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal, para que de alguna manera pues sepamos que ese es el límite en donde debemos de pisar. Si esta también existe la posibilidad de, en lugar de pintarlo, pues disponer esta banda adhesiva, ¿vale? Que es antideslizante y que es de este color, que ya existe, o sea, son de estos colores, de franjas alternas y amarillas del mismo ancho, inclinadas 45 grados. De la misma forma, para evitar accidentes por caídas de personas a distinto nivel o de pisadas sobre objetos, pues el estado de las asas, empuñaduras, estribos, escalones, plataformas plegables para acceder a la cabina o a los armarios del carrozado lateral, así como la escala de acceso al techo, como ya he dicho, se deben de mantener en perfecto estado, revisándolos periódicamente
para que estén libres de deformaciones, abolladuras y libres de suciedad, barro o grasa o de cualquier otra sustancia deslizante o resbaladiza. También, antes de utilizarlos, antes de subir o bajar, hay que retirar el barro u otras sustancias resbaladizas de la suela del calzado. Hay que utilizarlos sin prisas y siempre de frente a la cabina o al camión, nunca de espaldas. No bajar nunca dando un salto y prestar atención a las posibles irregularidades que pudiera haber en el terreno, ¿vale? Pues retirándolas previamente, como por ejemplo pues piedras, cascotes, ramas, palos, etcétera. Seguimos con este riesgo de caídas de personas a distinto nivel y estaríamos con el factor de riesgo de permanencia y desplazamiento en el techo del camión. Para ello es conveniente instalar en el techo ese dispositivo para que nos permita bajar y subir las escaleras desde el suelo sin necesidad de subir al techo. Usar, como ya he dicho, el arnés de seguridad anticaídas anclándolo al gancho del dispositivo retráctil de la línea de vida instalada en el mismo, en el techo. Evitar siempre que sea posible situarse cerca de los bordes del techo, disponer en el perímetro del techo una banda antideslizante, como ya he dicho, de color amarillo y negro, y señalizar con esta misma señalización de franjas alternas de color amarillo y negro inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal en todos los bordes de los halcones o cofres y de los demás elementos fijos, bueno, que se puedan utilizar, como por ejemplo el andamio plegable, que están ubicados en el techo. Cambiamos de riesgo y estaríamos con el de caídas de objetos desprendidos de los objetos situados en el techo del camión o en los armarios del carrozado lateral o en la cabina del camión. Todos los objetos en estas partes que he indicado del camión deberán de contar con un sistema de sujeción adecuado y compatible con el mismo, o sea, con estos objetos que impidan su caída. Estos sistemas de sujeción se deberán de revisar periódicamente y con respecto al sistema de sujeción de las botellas de los equipos de respiración autónomo ubicados en la cabina del camión deberán de ser acordes con la norma UNE EN 1846-2, o sea, que cumplan con los requisitos establecidos en la misma y que sean compatibles con los distintos tamaños que tenéis de botellas de aire comprimido, debiendo de ser para ello regulable, de forma que se garantice siempre una sujeción adecuada de las botellas y que no cabeceen, ni que se muevan, ni que sean golpeadas. Cambiamos de riesgo y estaríamos con el de choques contra objetos móviles, ya que los cofres que están, o sea, los cofres bajo asientos situados en la parte posterior de la cabina de los camiones de intervención, es conveniente que dispongan de brazos de sujeción constituidos por amortiguadores o pistones de gas y que cuenten con sistemas de cierre que no se puedan abrir, o sea, que impidan que la tapa se pueda abrir durante los desplazamientos, ¿de acuerdo? Que no se pueda abrir involuntariamente. Para ello, estos sistemas de cierre o estas cerraduras deberán de contar con orificios para que podamos trabarlas colocando o con un pasador. También, asimismo, se debe de efectuar, siempre que contemos con estos amortiguadores o pistones de gas, pues tendremos que efectuar, como decía, un mantenimiento periódico de los mismos, engrasándolos en caso de que sea necesario y controlando la fuerza que ejercen en su desplazamiento para que sea adecuada. Y de esta forma evitar que al abrirlos o al cerrarlos nos puedan producir lesiones por golpes o atrapamientos porque disponen de una fuerza excesiva o, por el contrario, insuficiente, en cuyo caso pues, se cerrarían accidentalmente. Cambiamos de riesgo y estaríamos con el de atrapamiento por vuelco de equipos, en este caso concreto vehículos. Para ello hay que efectuar las revisiones periódicas tanto de las ruedas como de la suspensión, como de la dirección, como de los frenos del vehículo y de otras partes críticas, ¿de acuerdo? Pues de todos los camiones y vehículos de intervención. Este mantenimiento periódico de todos estos elementos, ¿vale? Pues se deberán de hacer de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones del que ha efectuado el carrozado o del propio camión o vehículo en sí, ¿de acuerdo? Pues llevar ese mantenimiento periódico de las ruedas del vehículo, cómo está el estado de las cubiertas, las llantas, la sujeción de las mismas a los ejes, el equilibrado de la rueda, ¿vale? Así como de las restantes partes críticas del camión, como dirección, frenos, amortiguación, etcétera, que ya he dicho.
Y es conveniente concertar con un taller mecánico de vehículos la comprobación periódica de la presión de los neumáticos cuando las ruedas sean dobles por la dificultad que conlleva realizar esta comprobación. Con respecto al atrapamiento por vuelco de vehículos o de equipos, se carece de estructura antivuelco en los camiones de intervención, en cuyo caso es necesario dotar de esta estructura a todos aquellos camiones que, debido a la altura y a la base de sustentación, que es más reducida, exista una mayor probabilidad de vuelco. Estas estructuras antivuelco o de protección deberán de formar parte integrante del equipo de trabajo y estarán unidas a la cabina o a la propia estructura de la cabina o su bastidor. Con respecto a este mismo riesgo, identificamos que en algunos casos, en algunos asientos, ya sea de copiloto o de los asientos traseros, que se carece de sistemas de retención, o sea, de cinturón de seguridad, así como de reposacabezas, en cuyo caso tenemos que atenernos a lo que se indica en el Real Decreto de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1215 del año 1997, en el que textualmente se recoge que cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado el riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá de instalarse sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. Y el cinturón de seguridad debe de ser de longitud suficiente para que permita colocarlo incluso con todos los equipos de protección individual puestos y también con el equipo de respiración autónomo puesto también. Con respecto a los sobreesfuerzos, por colocar inadecuadamente los objetos en los armarios del carrozado, pues es necesario elaborar un croquis de cada armario en el que se recoja la ubicación adecuada de todos los equipos de trabajo, ya sean máquinas, aparatos, herramientas útiles, etcétera, y también de los extintores de incendio en su interior y colocarlo en la parte interior de su puerta para que pueda, pues, seguirse y cumplir la colocación que viene recogida en dicho croquis. Para evitar igualmente los sobreesfuerzos es necesario colocar los objetos más pesados en la parte inferior de los armarios y lo más cerca posible de la puerta del armario para evitar tener que cogerlos o depositarlos flexionando el tronco, ya que de esta manera es más probable que podamos tener una lesión en la parte lumbar de nuestra columna vertebral, al aumentar el momento de la fuerza debido al peso del objeto que manipulamos. Cuanto más cerca esté de nuestro cuerpo, de nuestro tronco, pues menor será este momento debido a la fuerza del peso del objeto que manipulamos. En ocasiones se ha identificado que hay persianas que es difícil abrirlas y cerrarlas, y también asimismo en algún caso con las plataformas plegables o abatibles de acceso a los armarios. Para ello, con respecto a las persianas, es necesario revisarlas periódicamente, limpiar las guías periódicamente, retirando los restos de grasa ya vieja y con mucha suciedad, ¿vale? Como por ejemplo con un desengrasante, y volverlas a engrasar, ¿vale? Para que de esta forma pues, sea más fácil abrir y cerrar estas persianas. Con respecto a los brazos de sujeción de las plataformas o estribos plegables o abatibles de acceso a los armarios del carrozado lateral de los camiones, es necesario igualmente llevar a cabo un mantenimiento periódico, manteniéndolos debidamente engrasados y controlando que la fuerza que ejercen en su desplazamiento es la adecuada para que al abrirlos a cerrarlos, no se produzcan lesiones por sobreesfuerzos por tener que realizar una fuerza excesiva. Y con respecto a los accidentes en misión o gestión, o sea, esos accidentes de circulación que desafortunadamente en algún caso ya han ocurrido a la hora de desplazarse hasta un punto de intervención de emergencia o rescate, es necesario volver a poner operativo el sistema para enviar de forma automática a la tablet que hay colocada en la cabina de cada vehículo, pues la ubicación exacta en la que ha ocurrido el siniestro o emergencia objeto de intervención, para que de esta manera el vehículo de apoyo, que generalmente suele ir bastante o algo más lento que el primero, pues tenga que correr excesivamente para no perder al vehículo que va en cabeza, ¿vale? Y que la conducción de este segundo vehículo de apoyo
pues se ajuste a las características de la vía por la que está circulando. Con respecto a los restantes equipos de trabajo, pues la motosierra, el separador, la cizalla, la combinada, los grupos electrógenos, la motobomba, etcétera, el proporcionador de espuma y demás, o turboventiladores, pues los factores de riesgos están fundamentalmente relacionados con un estado inadecuado del equipo o un uso inseguro de los mismos. Las medidas preventivas a llevar a cabo pues es que se revisen periódicamente y siempre antes de utilizarlos para verificar que están en correcto estado, leer el manual de instrucciones del fabricante siempre antes de utilizarlos por primera vez y siempre que se tenga alguna duda, y seguir siempre lo establecido en ese manual de instrucciones. Se debe de recibir información tanto teórica como práctica del uso seguro de los mismos, no utilizarlos nunca para un fin que no haya sido previsto en el manual de instrucciones, en el manual de instrucciones del fabricante, no comenzar a utilizarlos nunca si detectáis que presentan algún defecto, y en ese caso deberéis de avisar cuanto antes a vuestro superior jerárquico para que lo sustituya y lo envíe a reparar. No tratar de repararlo si no contáis con la debida capacitación. Todos los equipos deberán de contar con el marcado de la Comunidad Europea, el marcado CE y o la declaración CE de conformidad, o, en caso contrario, que hayan sido adaptados a lo establecido en el anexo 1 del Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo. Cuando tengamos que sustituir alguna pieza o algún componente, pues deberán de utilizarse para ello pues otros que sean de las mismas características y calidad. Siempre que necesitemos retirar algún atasco, hay que parar siempre antes el equipo, desconectándolo de la fuente de energía, de su fuente de energía, ya sea eléctrica, hidráulica, neumática, etc. Y hacer uso, o trabajar con ellos, mejor dicho, haciendo uso siempre de los equipos de protección individual indicados por el fabricante en su manual de instrucciones. Bueno, pues este módulo o esta presentación ha finalizado.